Pero quiero ir al mano a mano con Nicolás Pino porque muy importante lo que acaba de contar Damián, definitivamente. O sea, crecen las ventas en los supermercados, pero no de alimentos, que es lo que uno tendería a pensar que es lo que está muy rezagado. ¿Cómo ve todo, Nicolás? Gracias por esta diferencia. Gracias por la invitación, buenas tardes. Veo complicadita la cosa, veo complicado, veo... Complicadita es un término muy diplomático. Sí. En el campo son un poco más brutales para decir las cosas. ¿Cómo le diría? Bueno, por no decir trabado todo. Puntualmente, si quiere, vamos al tema coyuntural de la carne, ¿no? Yo creo que el gobierno, y creemos que el gobierno se da cuenta en qué despiole se metió con esto del total suspensión, cuotificación de exportaciones, y ahora cómo seguimos. Así que bueno, por eso el ministro... ¿Tiene expectativas de que mañana anticipen el fin del cepo a la carne previsto para el 31 de octubre? Nuestro pedido del sector es, sí, levantar totalmente las restricciones de exportación, y entendemos que no va a ser factible. Entendemos que va a haber medidas... Para mitigar, digamos. Exactamente, entendiendo ciertas categorías productivas, como es la vaca que va a la industria, ¿no? La vaca que termina su ciclo biológico, su ciclo reproductivo, y pasa, bueno, justamente lo que antiguamente se llamaba como vaca con destino industria. Esa es la vaca que tanto China como Rusia valoran mucho por la calidad de carne y bueno, justamente por la carne que hace, y que acá no se consume, Paulino. Entonces, y eso hoy está prohibido exportar. Está cuotificado, hay un 50% de posibilidades de exportar ese tipo de mercadería, con la restricción, que también le estamos diciendo al nuevo ministro, al flamante ministro, la restricción de esos 7 cortes que tampoco se consumen en Argentina. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Pero entonces, ¿el gobierno está prohibiendo exportar una carne que acá no se consume? Exactamente. ¿Y cuál sería el sentido? ¿Qué hacen con esa carne? ¿La tiran? Bueno, no, ese es el desconocimiento y el por qué decimos malas medidas, mal tomadas, porque... También, pero ¿qué pasa con esa carne en términos prácticos? Esa carne hoy, muchos productores que sostienen las vacas esas y las tienen en el campo, y otras son vacas que han ido a faena, que en este momento se encuentran listas para exportar, pero están en las cámaras de los frigoríficos. La carne no sale en la fluidez que tendría que tener. O sea, que están a la espera de que se habiliten para ser exportadas. Exacto. ¿Y qué genera eso, Paulino? Bueno, sobrecosto. Costo para la industria, ¿no? El mantenimiento. Y aparte, imposibilita seguir faenando, seguir con una cantidad de faena. ¿Por qué? Porque justamente las heladeras están llenas. Hay que descomprimir. No sé si soy claro. Sí. ¿Cuánto es el impacto que ha habido en la industria frigorífica a propósito de estas restricciones? El impacto... En términos de empleabilidad. No, a ver, por suerte no se ha llegado a despidos masivos, ¿no? Pero sí toda la cadena de la industria de los frigoríficos, la cadena de la carne, sí está sufriendo restricciones. Los frigoríficos, al ver que su capacidad de faena no la pueden hacer plena, bueno, suspenden día de faena, quitan horas, entonces la gente, si bien mantiene su trabajo, ve muy restringido su ingreso, su bolsillo. Así que por eso, desde la rural decimos, acá perdimos todo con esta mala medida. ¿Cree que sigue teniendo prejuicios el gobierno con usted? Nosotros vemos que en esta coalición de gobierno hay una línea de esa coalición que sí, que tiene un tema ideológico. Sí, kirchnerismo, que tiene un tema ideológico con el sector del campo. ¿Y quién no la tendría dentro de la coalición de gobierno? Yo tenía entendido, no lo conozco al presidente Fernández, pero tenía entendido el presidente era un tipo más abierto al diálogo y a llegar a consensos. ¿Nunca habló con usted? Una vez estuvimos un rato en Casa Rosada, cuando nos invitó para anunciarnos la reapertura del 50% de las retenciones. Después no tuve más diálogo. ¿Cómo fue ese encuentro? Un encuentro con muchísima gente en esa mesa, toda la cadena de la carne estaba sentada ahí, y bueno, nosotros expresamos... impersonal, así lo definiría. No, sí, totalmente, tuvo la gentileza de saludarme. Yo recién hacía 15 días que había asumido como presidente de la rural, entonces tuvo un saludo en particular conmigo, pero fue impersonal totalmente. ¿Al campo qué es lo que más le molesta? ¿La incertidumbre? ¿La presión fiscal? ¿El costo laboral?
la falta de una macroeconomía ordenada, todo eso junto. Todo eso junto, pero hay un punto que nos molesta y mucho, que es que nos corten la libertad de poder trabajar como trabajamos. Al restringir una actividad como es la actividad de la carne, se rompen muchas expectativas de muchos productores ganaderos que apostaban hacia adelante. En un ciclo que además tarda 3, 4, 5 años, digamos. No es que es de la noche a la mañana tampoco. No se puede. Sí se puede porque somos buenos haciendo lo que hacemos. Bueno, ahora hace unos años están de moda estos engordes a corral, feedlots, entonces en pocos días uno aumenta la cantidad de kilos, una cantidad de kilos interesante. Pero todo tiene que basarse en una transparencia y en una libertad comercial. Y usted ve, eso es lo que ve que todo el tiempo el gobierno trastoca. Exacto, si usted, Paulino, era un Límite, ganadero, cupo. claro, un ganadero que estaba engordando su novillo para exportarlo, y que le digan, no, esto no va más. Que usted tiene esa vaca que le hablábamos hace un ratito, que tenía un destino bueno, allá en el norte, que estamos recorriendo con la mesa de enlace mucho el país, cuando estaban abiertas las exportaciones de carne, toda esa vaca que terminaba su ciclo reproductivo, con el valor de 2 vacas, ¿sabe qué hacía el ganadero del norte? O el ganadero acá también en la provincia. Compraba una vaquillona nueva, preñada. ¿Para qué? Para reponer su rodeo. Eso se terminó. Entonces, eso sí duele y duele mucho y molesta mucho. Que nos quiten la libertad de poder trabajar tranquilamente. Porque además eso supone, si todo el tiempo están con decisiones de este tipo, que lo que hoy rige para la carne, mañana puede regir para el trigo, la soja, el maíz. Porque la línea argumental para lo uno podría eventualmente servir para lo otro. De hecho, había rumores crecientes, etcétera. ¿Usted descree de esos rumores o tiene temor de que algo de todo eso se vea plasmado en la realidad? Ejemplo, aumentar las retenciones a trigo y maíz, por ejemplo, etcétera. Esperemos que ni se cruce por la cabeza eso, Paulino, pues realmente sería nefasto para la producción toda del campo. Yo creo que el gobierno tendría que estar pensando, y eso sí creo que se lo dije al presidente ese día que estuvimos ese momento, a ver, no hubiesen podido creer, si el gobierno da una pauta, una previsibilidad hacia adelante de una baja de retenciones, aunque suene raro en este momento con una Argentina con esos índices de pobreza que nos tienen que dar vergüenza a todos, previsibilidad, baja de retenciones, aumento de producción automáticamente. Nosotros hacemos eso, Paulino, nos dedicamos a eso, a producir. Hay que quitarle la pata de la cabeza al campo. Habían previsto un cese de comercialización, algún tipo de medidas de fuerza, la pospusieron a propósito del resultado electoral. Si mañana encuentran este salvoconducto de un punto intermedio entre lo que ustedes reclaman y la medida que rige hoy, que vaya liberando una hoja de ruta hacia adelante, que vaya restringiendo, acotando estos cupos. Todo eso queda de lado, no hay perspectiva de cese de comercialización ni de paros en el corto plazo. No, a ver, dijimos, ¿no?, hace un tiempo ya, que los ceses de comercialización, paros, nos parece una medida límite, porque en definitiva es una medida también que nos perjudica a nosotros mismos, que nos dedicamos a producir y vender y comercializar. Pero sí, las medidas de protesta, las medidas de concientización, que es muy importante, y en eso el campo nosotros estamos un poco cortos, estamos explicando mal a la ciudadanía lo que hacemos y el por qué nos quejamos. Bueno, esos temas sí se pueden seguir desarrollando. Esperemos. Los cambios de gabinete, cambio de ministro, bueno, todo cambio genera una expectativa. ¿Usted la tiene? Sí, por supuesto. ¿Es optimista? En mi vida soy optimista, siempre. Pero bueno, como le dije al señor ministro alguna vez que charlé, lamentablemente el gobierno en estos últimos 2 años se ha ido comiendo todo el crédito que tenía con el campo y hoy le toca a él asumir. Volvemos distintos, mejores, ¿usted no le convence hoy? No, yo lo que creo es, ¿por qué el optimismo? ¿Usted ve un revival, digamos, del gobierno? Esperemos que no. Y el ministro... Pero hasta acá, ¿qué es lo que encuentra? Y hasta acá lo que encontramos es que las medidas hasta hoy fueron y son malas. Están buscando permanentemente enfrentar al sector del campo con la sociedad, haciéndonos quedar como avaros y cosas que no lo somos. Cambio de ministro, ministro nuevo, charlas informales con el ministro que nos pide un poco de paciencia y que dejemos rodar la pelota. Y a ver, el optimismo que yo manifiesto es porque, bueno, el ministro lo está pidiendo, dejémoslo que... O sea, hoy el diálogo con Julián Domínguez se reconstruyó.
El diálogo con Julián Domínguez lo tenemos desde el primer día de manera telefónica, nos vamos a encontrar mañana, pero el ministro nos ha dicho que tiene buenas ideas para decirnos, y a eso vamos a escuchar. En algún momento hubo un consejo agropecuario, ¿no? La cadena el Consejo Agroindustrial, que había elevado una especie de proclama de un conjunto de ideas, de proyectos, para darle un salto cualitativo al campo argentino. Sí. Con cobijo del Estado, apoyo del Estado, etcétera. Eso finalmente nunca se plasmó en la realidad, nunca se anunció, pese a que el gobierno tomó, recogió el guante, dijo esto es muy bueno. En algún momento algunos pensaron que lo iba a impulsar. ¿Cree que este es el momento de hacerlo? Ahora el ministro está impulsando... A ver, Consejo Agroindustrial generó dos cosas. Una futura ley muy abarcativa, ¿no? Un plan estratégico de todo el sector agropecuario, y después eso terminó en lo que sí iba a tomar el ministro, que es una ley de fomento a la inversión del campo. Por ese lado va a ir, que es algo... Perdón, claro, Paulino. Me distraje un segundo, Nicolás. ¿Va a ir por el lado del incentivo a la inversión? A ver, ley de fomento a inversión, por ese lado. Que, ¿Eso es lo que les dijo extraoficialmente Julián Domínguez ya? Sí, señor. ¿Y eso qué es? Es algo más, pero lejos de ser ese gran proyecto o plan estratégico que desde el Consejo Agroindustrial, con las 60 y pico de cadenas que integran ese consejo, habían generado. Eso es algo más. 6:30 mañana, ¿no? 6 o 6:30, sí. Le agradezco por esta diferencia. No, agradecido por la invitación. Muchísimas gracias.